Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a todos los que os habéis interesado por esta nueva masterclass. Ya sabéis que en Zein organizamos al año dos, tres masterclass dentro de nuestro programa de Zein Health, que está enfocado en el emprendimiento de salud, pero también lo abrimos al ecosistema de salud con temáticas que consideramos de actualidad, de interés para toda aquella cadena de valor que de una u otra manera actuamos en el campo de la salud. Y bueno, y en esta ocasión tenemos un tema que la verdad ahora mismo está en boca de todos y de todas. Tenemos por un lado la ola tecnológica de la inteligencia artificial, pero a esto se le ha unido este año lo que sería ya la reglamentación a nivel nacional y también europeo de la inteligencia artificial. Y como no puede ser de otra manera, la salud se ve afectada en sentido, esperemos, de oportunidades que se nos abran por delante. Para hablar un poquito del nuevo escenario que nos abre la regulación que se acaba de aprobar hace no tanto tiempo, vamos a contar hoy con un panel muy interesante de profesionales que hemos convocado. Nos va a dar también, como siempre, cobertura la asistencia técnica que tenemos en el programa Zein Health, que es la consultora Antares Consulting, en este caso representada por Marta de Vicente, directora asociada, que va a ser quien modere un poquito las intervenciones. Ella nos explicará ahora mismo un poquito cómo vamos a funcionar ahora cuando le paso. Muchísimas gracias, Marta, porque ya son varios años que venimos colaborando y siempre con un gran éxito en las acciones que organizamos. Y también luego detrás, a los mandos, también de la consultora Antares, tenemos a Ana Plaza, aunque no le veamos ahí con el logotipo, que también para cualquier cosa nos echará una mano. Bueno, sin más preámbulo, Marta, yo ya te dejo. Vamos a ver un poquito todo lo que está apareciendo con la implantación de la nueva regulación en salud. Cuando quieras, adelante. Muchas gracias, Fernando. Pues nada, pues buenos días a todos. Como bien dice Fernando, estamos en una más de las masterclasses que tenemos el gusto de organizar cada año, y hoy es un tema muy interesante que creo que estamos todos deseosos de escuchar, que es el tema del impacto de la inteligencia artificial en el sector salud, y más en el contexto del nuevo reglamento 2004-1689, ¿no? Que sabemos que está cambiando la reglamentación, todo el mundo está muy revolucionado, entonces vamos a discutir con personas que tienen mucha experiencia en esto, y va a ser un tema creemos que muy interesante. Hemos dividido la masterclass de hoy en dos bloques. Un primer bloque va a estar a cargo del bufete de abogados especializados BC Bioló, representado por Maite Vázquez y Nuria Amarilla. Y aquí vamos a hablar, este primer bloque será aproximadamente unos 30 minutos, y aquí ellas van a explicar bien pues todo el contexto y el panorama legal, ¿no? que envuelve a todo este tema de la inteligencia artificial, con diferentes patas que se intercruzan en nuestro sector. Y bueno, y van a explicar pues un montón de cosas que son muy interesantes para conocer. Y luego en la segunda parte de la masterclass tenemos a Elisa Martín, del Instituto de Ingeniería del Conocimiento, que va a llevar toda la parte legal poco a la práctica y a qué está pasando, ¿no? En el sector. Nos va a explicar el contexto, la panorámica que está pasando, y también va a explicar su propia experiencia en poner en el mercado, conseguir el marcado CE de un dispositivo que está basado en inteligencia artificial, con lo cual es muy interesante porque ella ha pasado ya por ese camino. Para los que tengáis o estéis con una idea de emprendimiento, tengáis una empresa que tenga algún tipo de producto en desarrollo con un componente de inteligencia artificial, pues vais a tener la oportunidad de ver un caso práctico y real, ¿no? Y bueno, sin retrasarnos, luego después de estos dos bloques teóricos que van a ir de la mano de estas profesionales, tendremos también espacio pues para abrir una discusión, y también os damos la opción de que podáis intervenir. Levantáis la mano, por favor, ahí en el iconito del Zoom, y os vamos dando paso para que podáis hacer preguntas y aprovechéis la oportunidad de que tengamos aquí a estas profesionales para preguntarles lo que consideréis, o intervengáis o hagáis algún comentario. ¿De acuerdo? Bueno, pues sin ya enrollarme más, voy a dar paso a la primera sección. Tenemos a Maite Vázquez, que es abogada de ICAM y economista, secretaria de la Asociación Española de Biotecnología, SEBIO, vocal de productos sanitarios de diagnóstico in vitro desde la sección centro de AEFI,
miembro del comité asesor de la sección de Derecho Farmacéutico del Colegio de la Abogacía de Madrid y además es profesora también de CESIF y de ICADE. Maite ha sido reconocida además por el directorio Best Lawyers desde la edición 2020 hasta la actualidad en el área de gobernanza y compliance. Como veis, pues tiene mucha experiencia en el sector que nosotros, como siempre hablamos, ¿no? Pues somos un sector un poco particular y Maite pues está ahí en el día a día de todos los aspectos críticos que afectan desde el punto de vista regulatorio y legal a nuestro sector. Y luego la acompaña también Nuria Amarilla, de la misma compañía, que es socia de regulatorio desde 2021 de la firma VC Bioló, y suma a su perfil jurídico más de 2 décadas de experiencia, trabajando con técnicos sanitarios y científicos desde el proyecto en la fase de investigación hasta la fase de regulación y puesta en el mercado y en los requisitos necesarios para la comercialización. Fue socia cofundadora del Grupo de Derecho Farmacéutico Europeo a principios de los años 2000, en 2001, y es miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Juristas de la Salud. Desde julio de 2020 preside la sección de Derecho Farmacéutico del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y tras copresidir 2 años la sección de Derecho Sanitario y Derecho Farmacéutico de ICAM. Bueno, como veis, tenemos unos ponentes de reputadísimo prestigio y nada, ya les doy paso para que puedan contarnos todo lo que han preparado. Muchísimas gracias a las dos, Maite y Nuria, y adelante. Pues muchas gracias. Empiezo por Fernando y por el CEIN por habernos acogido en esta sesión y a vosotros, Marta y también Ana, por todo el esfuerzo para preparar esta jornada. Yo, si me permitís, voy a compartir una pequeña presentación que hemos traído y que voy a intentar que se vea. Si tenéis quejas o no se ven, me decís, porque tarda un poquito en cargar, pero yo creo que lo vamos a conseguir. ¿Vale? Bueno, pues, a ver, bueno, ahora esto no quiere pasar. Vale, ahora ya quiere pasar. Vale. Como buenos abogados, yo quiero romper un poco el hielo de esta jornada, empezando con una sentencia. Y quiero empezar con esta sentencia porque es súper reciente, es del 22 de marzo de 2024, ¿vale? Es del Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Y esta sentencia tiene un asunto discutido que es sobre un programa que se pone en atención primaria para la gestión de la demanda de las citas. ¿Vale? Esto es una parte asistencial. Yo ya sé que siempre nos estamos preocupando por el uso de la inteligencia artificial más en la parte de investigación y desarrollo, y esto sería más parte asistencial, pero es para que veáis cómo este tema empieza ya a calar incluso en los tribunales superiores. Entonces, esta sentencia, y seguro que hay algún jurista entre los asistentes que nos están viendo que dirá, bueno, el motivo principal aquí era un tema reglamentario de fondo que si no funciona, pues te caerá. Vale. A mí no he querido meterme en ese motivo, porque ese motivo realmente será el que cuando llegue al Tribunal Supremo, porque esto está pendiente ahora ya de una decisión en el Tribunal Supremo, decidirá si esto prospera o no prospera. Es decir, si se quita este programa que se ha implantado en asistencia primaria o si no se quita. El programa en cuestión se llama SIDE, ¿vale? O sea, si van a retirar esta herramienta o no van a retirar esta herramienta. Pero para mí lo que me preocupaba más, o lo que traigo a colación aquí, porque tiene mucho que ver con lo que vamos a ver en el día de hoy, es los motivos cuarto, sexto y séptimo. Los motivos cuarto y sexto y séptimo que están tratando de llevar al tribunal para que eliminen el programa tienen que ver con si esto es un sistema de triaje encubierto, ¿vale? Es decir, que de alguna manera estamos haciendo selección de pacientes, si se está vulnerando el derecho a la confidencialidad de los datos de los pacientes y si hay falta de transparencia en la elaboración de los algoritmos, ¿vale? Entonces, como veis, es un tema que está vinculado a, oye, pero ¿aquí qué estamos haciendo? ¿Estamos haciendo algo que pudiera ser relacionado con inteligencia artificial? ¿Esto debería ser o no debería ser un producto sanitario conforme a la normativa? ¿Aquí hay problemas de protección de datos? ¿Vale? Bueno, pues deciros que la conclusión del tribunal es bastante curioso porque no quiere meterse en nada de esto. Yo no sé si porque patina un poco, porque las explicaciones que se le da de la otra parte son realmente contundentes, y lo que dice es que
es solamente un instrumento o herramienta, o sea, ni siquiera quiere hablar ni de programa informático ni nada por el estilo, sino que está dirigida a la asistencia a los pacientes y que por lo tanto esto no es un nuevo procedimiento que está utilizando el personal de gestión administrativa. Como solo considera que se incorporan síntomas, es decir, aquí lo que tenéis que pensar es que lo que está ocurriendo es que un operador normal, o sea, una persona que no es un facultativo, está atendiendo a una persona en ventanilla y le está diciendo, ¿ya a usted qué le pasa? Y entonces, en este ¿a usted qué le pasa? De una lista de 800 síntomas que tiene la aplicación SIDE programados, elige los que de alguna manera le relata al paciente. Según se relatan los hechos, dice, bueno, y si no entendemos muy bien si están los 800 síntomas, pues llamamos a la enfermera o llamamos al facultativo para que nos diga que cómo le clasificamos, ¿vale? Esto es un poco la explicación que se da. Entonces, el tribunal considera que como simplemente se están recogiendo los síntomas, pues que esto ni es un triaje, ni es triaje, ni es un sistema encubierto de triaje. Es decir, no estamos haciendo selección de pacientes, simplemente estamos poniendo síntomas dentro de una aplicación. También concluye el tribunal que realmente, como hay un entrenamiento, salvo en casos muy extremos, porque la lista de los 800 síntomas no sea comprensiva, pues que tampoco requieren constantemente la supervisión de un facultativo. Y eso lo obliga a que no vulneran la confidencialidad de los datos del paciente, de alguna manera. ¿Por qué? Porque sabéis que de alguna manera esto es casi como si estuviéramos hablando de la información que se vuelca en la historia clínica del paciente, porque en el fondo estamos relatando síntomas y entonces, pues realmente aquí, ¿quién puede acceder? Y aquí está accediendo personal administrativo, ¿vale? Estamos hablando de datos protegidos de la salud, pero considera que aquí no existe vulneración. Y finalmente, respecto al algoritmo del programa, considera que esto hace operaciones básicas para la solución de un problema asistencial y, por lo tanto, descarta en cualquier caso que haya falta de transparencia o que haya algún problema respecto a este algoritmo y además que considera que ya ha habido previamente un comité de expertos que de alguna forma ha definido estas operaciones simples que consiste en ese catálogo de síntomas, ¿vale? Y con esto me paro aquí con la sentencia. Simplemente era comentárosla porque esto que ahora es como muy por encima, yo creo que en los próximos tiempos, con toda la regulación que vamos teniendo sobre este tema, pues irá avanzando. Y los motivos de impugnación de la utilización de herramientas dentro del sector salud van a ir en la línea de lo que vemos aquí. O sea, si cumplen o no cumplen la normativa, si realmente estamos incurriendo o no algoritmos complejos de inteligencia artificial que deberían llevar otra regulación, si afectamos o no a la protección de datos, ¿vale? Entonces hay que tenerlo en la cabeza porque el cumplir la normativa va a ser un elemento esencial para que nuestros programas puedan seguir operando en el sistema de salud y no nos los expulsen de ellos, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son ahora mismo, digamos, los elementos básicos que nosotros vemos que aplican a esta materia en el momento actual, ¿vale? Pues en principio vamos a tener el reglamento de inteligencia artificial en el vértice de la pirámide, esto lo va a explicar Nuria, con lo cual yo no me voy a meter, la normativa de producto sanitario de diagnóstico in vitro, que está en otro vértice de la pirámide, y en la que yo simplemente os quiero dar dos pinceladas, porque el tema de reglamento de protección de datos y normativa interna de protección de datos e incluso la propuesta de reglamento del Espacio Europeo de Datos Sanitarios, pues son dos temas que se suelen hablar mucho en todas las jornadas. Entonces, yo creo que como hay que tener unas pinceladas porque realmente son esenciales también para el desarrollo de la inteligencia artificial, pues yo solo os quiero contar algunas cosas, ¿vale? Entonces, cosas como muy de alto nivel, ¿vale? Lo primero que os quiero contar es que todo el tema de protección de datos, o sea, datos en general, reglamento y espacio europeo de datos, gira en torno, primero, a un concepto que yo no pongo aquí, pero que todos sabemos, que los datos de salud son unos datos, digamos, especialmente protegidos a los que en teoría no se podía acceder porque estaría prohibido y siempre tenemos que buscar de alguna manera algún amparo en la normativa, ¿vale?
y digo en el propio reglamento y luego posteriormente del reglamento bajando hacia otras normas para poder hacer su uso. Ya sea bien el consentimiento porque lo dice la norma, ya sea porque hay una ley, ya sea porque hay un interés público superior, bueno, pues los usos, digamos, que nos permiten acceder a los datos de salud. Pero toda esta normativa que vemos que tiene que ver con inteligencia artificial, al final gira, o la problemática gira en torno a si estamos hablando de usos primarios o de usos secundarios. Y aquí yo lo único que os quería destacar es que cuando estamos hablando del reglamento del Espacio Europeo de Datos de Salud o cuando hablamos del reglamento de protección de datos, el uso primario y el uso secundario no son exactamente lo mismo ni coinciden, ¿vale? Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta porque estas dos normativas se van a terminar entrelazando entre sí, pero no tienen, digamos, exactamente los mismos ámbitos de destino o no se están refiriendo exactamente a las mismas cosas. Y esto es lo que yo quería clarificar. Entonces, cuando estamos hablando del espacio europeo de datos de salud, que como digo el reglamento todavía no se ha aprobado, aquí lo que estamos tratando en el uso primario es de asegurar el control y acceso de los datos de salud a todos los ciudadanos. Queremos garantizar una asistencia transfronteriza y de alguna manera incluso podríamos decir llegar a una armonización de las historias clínicas. Es decir, el uso primario aquí o lo que está buscando este espacio europeo de datos es que de alguna manera se preste una asistencia sanitaria adecuada a todos los ciudadanos dentro de la Unión Europea. Entonces, lo que se pretende es eso, que los profesionales sanitarios de alguna manera puedan tener una cierta interoperabilidad para que se pueda prestar esa asistencia sanitaria. Eso es el uso primario. Pero en el reglamento de protección de datos, cuando hablamos de datos personales, la finalidad original no tiene nada que ver con esto, aunque sean datos de salud. La finalidad tiene que ver, el uso primario tiene que ver con el propósito original que el recolector de los datos, el responsable, pretendió y para eso recogió los datos. O sea, que no son cosas totalmente distintas. El espacio europeo va orientado a una cosa muy, muy concreta como uso primario, mientras que el reglamento de protección de datos, nuestro uso primario coincide con la finalidad original que hubiera designado la persona, o sea, en este caso el responsable de los datos, que recoge esos datos, ¿vale? ¿Qué pasa? Que luego pasamos al uso secundario. Entonces, en el uso secundario, lo que se pretende en el espacio europeo de datos de salud, ¿vale? Es que esos datos se puedan reutilizar para distintos tratamientos como investigación científica, innovación y salud pública. Es decir, de alguna manera estamos en unos usos que están meramente vinculados a la promoción de la salud, ¿vale? Y aquí surge una primera novedad que os quiero comentar, porque esta quizás es la que realmente nos pone en una situación un poco más complicada en los textos actuales que hay y que ha habido algunas quejas de las asociaciones porque consideran que podría ir un poco en contra de la investigación. Y es que le han dado al usuario, paciente, llamémoslo, la capacidad de salirse. Es decir, el que pueda no estar dentro sus datos para ese uso secundario. Es decir, el primario está clarísimo, porque el primario es interoperabilidad de los sistemas de salud. Pero es que el secundario, según el reglamento del Espacio Europeo de Datos de Salud, el usuario puede salirse. ¿Por qué? Porque aunque al final se haya pensado que puede haber investigación científica, pues el usuario puede querer o puede no querer. Cuando esto lo vemos en el reglamento de protección de datos, claro, nosotros los datos, esa finalidad original es compatible con que hagamos otras cosas, ¿vale? Es compatible con otros tratamientos, ¿vale? Y esa reutilización también puede servir para otros fines. En el uso secundario que más nos preocupa en este sector, pues por supuesto, es el tema de la investigación y en este caso, pues nosotros, nuestra regulación de alguna manera ha hecho un avance o ha clarificado, digamos, las intenciones del reglamento de protección de datos y nos permite hacer investigación siempre y cuando demos unas ciertas garantías, o sea, en unas ciertas circunstancias y con unas ciertas garantías a los usuarios, que yo no me voy a meter mucho con ellas, pero sí voy a hablar sobre el opt-out, porque en este caso el derecho a que la persona pueda salir de este uso secundario de investigación no se permite o se puede limitar y nuestra legislación de protección de datos así lo permite, mientras que el reglamento del espacio europeo parece que no, con lo cual va a haber ahí como un choque, al menos en tres casos. Uno es cuando se hayan ejercitado, cuando los derechos se ejerzan ante investigadores o centros que utilicen datos anonimizados o pseudonimizados. Y aquí hago un
paréntesis. He puesto también anonimizados, ¿vale? Y digo anonimizados porque sabemos que cuando yo tengo datos anonimizados, en teoría como están anonimizados, salen de la regulación completamente de protección de datos, porque están totalmente anonimizados, ¿vale? No así los pseudo anonimizados que siguen estando, digamos, dentro de la protección de la reglamentación del reglamento de protección de datos. Pero sí deciros que el propio tratamiento de anonimizar es un tratamiento en sí mismo que sí que está bajo la regulación de protección de datos. Y esto hay que tenerlo en cuenta porque vienen muchas preguntas al despacho y decir, bueno, es que si anonimizo, ya, pero es que el paso previo, que es anonimizar, también está bajo la regulación de protección de datos. Y también es un uso que de alguna manera, aunque es compatible, ¿vale? Cuando estamos hablando de los responsables es un uso compatible, cuando estamos hablando de los encargados no es un uso autorizado, que son cosas distintas. Y si luego tenéis dudas sobre este tema, podemos abrir un poco más en el debate, ¿vale? Luego, otra opción en la que se puede limitar el derecho a que el usuario se vaya, pues cuando ya estamos hablando de resultados de investigación. O sea, estaría bueno, y además esto estoy totalmente de acuerdo con la aproximación de la norma, que resulta que hemos terminado los resultados de investigación y de repente un usuario dice me voy. Eso es un perjuicio para la ciencia, eso es un perjuicio para la innovación y para el avance y para la salud pública. Entonces ahí se pueden limitar los derechos y el usuario no se puede ir. Y la investigación, además, el otro caso es que tengamos un interés público esencial, ¿vale? No es cualquier interés público. Vamos, de alguna manera tiene que ser un interés público relevante que tenga que estar o bien relacionado con seguridad del Estado, defensa, seguridad pública o interés público general, pero tiene que estar respaldado, ¿vale? Entonces, no, de alguna manera lo que estamos diciendo es, Espacio Europeo de Datos han hecho una configuración que tiene una finalidad, un propósito que está claro, uso primario para interoperabilidad y el uso secundario lo pretenden, ¿vale? Pero de una forma muy, muy limitada, mientras que la regulación de protección de datos hoy por hoy sí que ha dado un avance y nos permite la investigación, incluso limitar derechos de los usuarios en estos casos, ¿vale? A ver, simplemente de forma rápida, ¿cómo conseguimos nosotros estos avances en investigación? Pues esto fue producto primero del Reglamento de Protección de Datos del año 2018 en Europa, pero el paso definitivo se vino a dar en la Ley Orgánica 3/2018, que tenemos que es la transposición de nuestra normativa interna, ¿vale? Que es la Ley de Protección de Datos, y ella fue la que a su vez hizo como dos cambios en dos leyes que si no se hubieran hecho no tendríamos, digamos, la base legal completa para poder hacer investigación. En particular fue la Ley General de Sanidad, que introduce una modificación que permite la investigación en los términos que se está diciendo en la propia Ley Orgánica de Protección de Datos, y por otro lado la Ley de Autonomía del Paciente, que también se salva la posibilidad de la investigación en los mismos términos que esa disposición que tenemos en la Ley Orgánica, la famosa 17, que es donde se nos permite y se nos habilita para hacer investigación y que de alguna manera viene a confirmar o a concretar el régimen del reglamento, ¿vale? Luego, por supuesto, ya en los propios reales decretos de productos sanitarios, y esto igual Nuria quiere hacer alguna mención posterior, también habilitan, hay otra habilitación normativa para que se puedan hacer investigaciones clínicas. ¿Con qué fin? Pues con el fin de poder demostrar que esos productos pueden estar con su confiabilidad, llamémoslo así, ¿vale? No es el término técnico, pero que son confiables para introducirse dentro del espacio europeo y en este caso en el espacio español, ¿vale? Para su comercialización en España. Habría un caso más que no hemos puesto aquí y que fue el cómo de alguna manera se argumentó en el Código de Farmaindustria para la investigación clínica el hecho de que los datos de los pacientes no necesitaban, por ejemplo, un consentimiento dentro de un ensayo clínico. ¿Vale? Lo digo porque este tema también se argumentó de una determinada manera que venía a ser algo parecido a este Real Decreto de los Productos Sanitarios en el que se decía, bueno, si yo por una norma, que en este caso es que yo tengo que hacer mi seguimiento post-comercialización de los productos y tengo que hacer la farmacovigilancia y tengo además que generar cualquier evidencia para incluso cuando se está tratando de registrar el producto, pues hombre, uno tiene que entender que tengo habilitación normativa suficiente para poder utilizar los datos de mis pacientes que están en ensayos clínicos, ¿vale? Sin necesidad
de recabar el consentimiento, porque de alguna manera yo le voy a informar cuando se enrola en el ensayo clínico, esto es una obligación y él se tiene que enrolar voluntariamente, eso no cambia, pero luego, de alguna manera, mi tratamiento de esos datos no se basa en el consentimiento, ¿vale? Lo digo porque esta construcción de utilizar que para habilitar productos, para cumplir con una norma legal de farmacovigilancia, para cumplir con una norma de generación de un fármaco en el mercado, se está utilizando siempre la misma construcción. Y es que si la normativa farmacéutica de alguna manera me está habilitando para que yo tenga que hacer algo que es obligatorio por ley y ahí tengo datos personales de los pacientes, pues de alguna manera los tengo que poder utilizar. Y mi base de uso no es el consentimiento, mi base de uso es que la norma me lo dice. Cosa distinta es que, como digo, yo te enrolé, por ejemplo, en un ensayo pidiéndote autorización para entrar en el ensayo, pero una vez has entrado, yo te pido para entrar en el ensayo, no para consentir para el uso de los datos. Esto lo quiero explicar porque también afectaría a este caso del artículo 30. O sea, realmente yo enrolo a pacientes y una vez conseguido ese consentimiento, sus datos no pueden, o sea, o no están hablando sobre su consentimiento. Ellos se podrán ir del ensayo, pero si esos datos ya están codificados dentro del resultado, no se pueden retirar, porque realmente, de alguna manera, se lo habré tenido que informar. Le tendré que decir al principio, oye, yo os informo de que tus datos van a participar y tal, pero una vez has entrado, no eres dueño de tus datos en el sentido normal de los datos. O sea, no podemos no consentir al uso de mis datos, ¿vale? Y yo ya con esto lo dejo aquí porque creo que es el pilar suficiente. Bueno, me quedaba una cosita, simplemente deciros que es todo tipo de ensayos, que se me había olvidado decirlo. No estamos hablando solo de ensayos clínicos, estamos en investigación biomédica, estudios observacionales, estudios epidemiológicos, o sea, básicamente todos los tipos de ensayos que tengan que afectar al ámbito de la salud. Y esto os lo queríamos dejar aquí porque creo que el que más lo ha clarificado ha sido la autoridad catalana en una consulta que se le hizo y en este caso explicó, oye, que tenemos que interpretar esta disposición de forma amplia, porque ahí se hablaba de investigación en salud. Bueno, pero ¿qué es investigación en salud? Pues investigación en salud, para verlo de alguna manera, sería todos los ensayos que las normativas nos obligan a tener de una forma u otra o que se habilitan para tener de una forma u otra para la seguridad de los productos, ya sean farmacéuticos, ya sean productos sanitarios o de diagnóstico, ¿vale? Y aunque el tema hoy es producto sanitario y diagnóstico in vitro, no lo perdamos de vista porque la forma de razonar es exactamente la misma para todo, ¿vale? Y ya, de paso a Nuria. Y voy pasando, Nuria, según tú me dices. Sí, gracias, Maite. Si no tenemos que cambiar ahora de compartir pantalla. Bueno, gracias también por mi parte, tanto a los que estáis asistiendo como a la organización y a Maite por esta exposición inicial que hemos querido plantear como capas de cumplimiento de normativa que se relacionan con este ámbito, ¿no? En definitiva, del software con fines médicos específicos. Entonces, evidentemente que un software y un sistema de inteligencia artificial se nutre de datos, por eso hemos empezado por la parte de datos de salud, entrada de datos, salida de datos y qué pasa en medio, ¿no? Software normal o, bueno, software habitual, digamos, o básico, o que incorpore sistemas de algoritmos de inteligencia artificial. Bien. Dicho esto y enlazado con la parte anterior, ¿qué nos ocurre? ¿Cuál es la novedad, ¿no? El motivo de este y de muchos webinars? El 12 de julio de este año se publica el Reglamento de Inteligencia Artificial, el 2416/1689. Se publica en el Diario Oficial de la Unión Europea. Pero el sistema de aplicación de las normas europeas son ligeramente distintas que cuando son nacionales. Entonces, este reglamento está publicado. Es de directa aplicación en los Estados miembros, en todos los Estados miembros de la Unión, pero tiene una aplicación sucesiva. Es decir, a partir del 2 de agosto de 2026 es cuando se aplicará de forma general. Por tanto, esta aplicación diferida, esta previsión de dar un margen a los operadores económicos, se hace habitualmente en los reglamentos europeos para que puedan irse adaptando y realizando esa transformación, muchas veces de operaciones, de tecnologías, de recursos humanos de todo tipo, que no son fáciles y que requieren tiempo e inversión. Por tanto, como digo, cuando decimos, entró en vigor, sí, entró en vigor a los 20 días de ese 12 de julio,
pero la aplicación es sucesiva, insisto. Entonces, ¿qué ocurre? Que conviene irse ya adaptando y de hecho pues hay compromisos de los principales operadores del sector tecnológico que operan en el ámbito de la salud para irse adaptando. ¿Por qué? Porque además tenemos otros apartados de este reglamento IAR que aunque no son las siglas oficiales, os lo he puesto así para que sea más sencillo, es decir, inteligencia artificial regulación. Como digo, antes de ese 2 de agosto de 2026 tendremos en aplicación las disposiciones generales y las prácticas prohibidas, que por haceros una idea muy resumida es todo aquello que una inteligencia artificial pueda suponer de perjuicio a la humanidad y que tenga carácter delictivo o cuasi delictivo. Esto se aplica ya desde 2 de febrero de 2025, es decir, lo tenemos ya. Las prácticas prohibidas empiezan a aplicarse con el comienzo del año. Por otro lado, ¿qué tenemos? El apartado que regula a las autoridades notificantes y a los organismos notificados. ¿Esto qué son? Los organismos notificados se llaman así porque son unas entidades que se notifican, se acreditan ante la Comisión Europea, cumpliendo a su vez ellos unos requisitos previos para luego poder evaluar y certificar productos de distintas categorías y luego Lisa nos lo explicará en la práctica. Tenemos también las normas de modelos de IA de uso general con riesgo sistémico, que esto en definitiva es básicamente las IAs generativas, y los capítulos de gobernanza, sanciones y confidencialidad que se aplican a partir de agosto de 2025. Es decir, que tenemos ya cuestiones muy importantes y previas de adaptación que se aplican antes del plazo establecido de forma general. Por otro lado, tenemos que las reglas de clasificación de los sistemas de alto riesgo, donde se van digamos, a situar o a englobar la mayoría de sistemas de IA que se apliquen en el sector sanidad con fines médicos específicos, se aplicará a partir del 2 de agosto de 2027. ¿Puedes pasarla, Maite, por fin? Vale, entonces, ¿qué significa para nosotros, para la traducción a nuestro sector, a los desarrolladores, a los que estáis en esto ya? Que la mayoría de software, como digo, con fines médicos específicos y que incorpore IA, tendrá que cumplir a partir de esa fecha una serie de requisitos adicionales a los que ya están vigentes en estos reglamentos de productos sanitarios y de in vitro. Además, en ese plazo, hasta antes de 2027 tendrán que aplicarse y cumplir los requisitos adicionales del reglamento IAR, el de inteligencia artificial, aquellos que se recogen en un anexo, en el anexo 3 del IAR, y que en el sector salud los que más nos afectan serían la prestación pública de asistencia sanitaria, lo que tenga que ver en aplicación que nos puede afectar a seguros de vida y de salud, o triaje de pacientes en atención de urgencia. La siguiente. Bien, entonces, como decimos, lo que ocurre es que se nos aplican como capas de cumplimiento normativo. Entonces, hemos hablado de protección de datos. En el ámbito asistencial, además, tendremos que tener en cuenta todo lo que sea autonomía y asistencia al paciente. Pero si además nuestro producto, nuestro desarrollo va a incorporar sistemas de inteligencia artificial o lo van a hacer de forma autónoma, tendremos que, en su momento, cuando llegue el plazo, cumplir además los requisitos de los artículos 9 a 15 del IAR, que muy resumidamente, pero si os vais a dedicar a esto, os invito a que los leáis con detenimiento, es tener un sistema de gestión de riesgos, como suele ser habitual en todo el sector de productos farmacéuticos, productos sanitarios y del ámbito de nuestro sector, pero sistema de riesgos enfocados al sistema de inteligencia artificial y a su finalidad. Es decir, no hablamos del sistema de gestión de la calidad que ya tenemos que cumplir por el tipo de producto que fabricamos, desarrollamos, comercializamos, sino que hablamos de gestión de riesgos en relación con la inteligencia artificial. Luego, lo mismo, gobernanza de datos, nos lo ha explicado Maite, ya cumplimos con gobernanza de datos en el sector salud, pero en este caso, a partir de agosto de 2027, si nuestro producto tiene inteligencia artificial, se tendrá que hacer además adecuado a la finalidad prevista del sistema.
Y lo mismo, metodología de documentación técnica para acreditar el cumplimiento de esta normativa y de estos requisitos, adicionalmente a los que ya nos correspondan por tipo de producto. Archivos de registro de eventos durante toda la vida del sistema de DIA, porque necesitamos una trazabilidad y una comprensibilidad del sistema. Y una transparencia es otra de las exigencias imprescindibles en el ámbito de la inteligencia artificial, desde el diseño y durante el desarrollo, que permita al humano comprender y cumplir en la implementación. Por tanto, la comprensibilidad, la explicabilidad de la IA para permitir la supervisión humana, otro de los requisitos imprescindibles. Obviamente, precisión, solidez, ciberseguridad. Es decir, todo esto vendrá, todo esto nos debemos ir adaptando si nuestro producto dirigido al ámbito salud y con fines médicos específicos, además incorpora un sistema de inteligencia artificial o lo es de forma autónoma. La siguiente. Bien, entonces volvemos a nuestra, digamos, diapositiva guía o brújula. Hemos hablado de protección de datos, hemos hablado de lo que se nos va a aplicar adicionalmente en caso de incorporar inteligencia artificial, pero hay algo que tenemos ya, que lo teníamos incluso antes, porque las directivas anteriores de productos sanitarios y de diagnóstico in vitro existían desde los años 90. Ahora bien, ¿qué ocurre? Que los reglamentos nuevos, por llamarle nuevos, porque se publicaron en 2017 de productos sanitarios e in vitro, no se han empezado a aplicar hasta después de la pandemia. El de sanitarios el 21 y el de in vitro el 22. Y además tienen una serie de aplicaciones diferidas también previstas en ese mecanismo que os he explicado antes. ¿Qué ocurre? Que yo creo que este mare magnum de una transición, un cambio normativo tremendo en el sector sanitario de diagnóstico, de productos sanitarios y de diagnóstico in vitro, unido a todo lo que supone regular por primera vez la implementación de inteligencia artificial, ha creado como una sensación de que no hay regulación, pero sí la hay, sí la hay. Lo que tenemos que hacer ahora, como la mayoría, aunque haya casos muy buenos, como nos explicará Elisa, que ya han conseguido una certificación, son muy escasos y todavía la mayoría están en fase de investigación y desarrollo. Tenemos que tener en cuenta la diferencia entre estar en fase de investigación y desarrollo de un producto sanitario que sea un software médico o de uno in vitro que sea un software médico a la fase posterior de implementación, la comercialización o puesta en servicio. La siguiente, Maite. Por tanto, ya hemos dicho, tengo un software con fin médico específico, en el 90% de los casos se me van a aplicar estos reglamentos. ¿Qué tenemos? Algunas excepciones, pero excepciones que no necesitarán este marcado CE, que veis es el símbolo que en el ámbito de productos sanitarios acredita la conformidad de mi producto con los requisitos generales de seguridad y funcionamiento. ¿Cuándo no se va a considerar un software, digamos, aunque se utilice en la asistencia sanitaria, no se va a considerar un producto sanitario? Cuando solamente sirva para almacenar, archivar, buscar información o las apps de salud, ¿no? Lo que llamamos las apps de salud, siempre que realmente no cojan datos que se extralimiten o que vayan a finalidad de patología, con lo cual se estarían también extralimitando. Como digo, salvo esas excepciones, se nos va a aplicar por la definición del Reglamento de Productos Sanitarios esta norma de base y en su caso la de in vitro, porque va a ser cualquier programa informático, entre otros tipos de productos, que tenga finalidades médicas específicas, que básicamente va a ser todo lo que sea prevención, diagnóstico, pronóstico, tratamiento. ¿Y cuál es la, digamos, peculiaridad de cuando vamos a aplicar el Reglamento Europeo de Productos de in vitro? Cuando dicha información se extraiga sobre todo a partir de muestras biológicas, a partir de muestras del cuerpo humano, incluyendo de órganos, sangre y tejidos. La siguiente. Bien, entonces, dando un paso para atrás, tengo un producto. La diferencia que tengo, si es un medicamento, es que en el caso de los medicamentos, a los que también se está aplicando, digamos, las metodologías y los sistemas de inteligencia artificial en su investigación y desarrollo, es que los medicamentos tienen que autorizarse tanto su investigación clínica previa, que son los ensayos clínicos, como
la propia comercialización del medicamento, es una autorización administrativa. En el caso de los productos sanitarios es ligeramente diferente, porque lo que autorizan las autoridades estatales es la actividad, es decir, yo soy un fabricante de productos sanitarios, yo soy un importador de productos sanitarios en España y tengo que autorizar mi actividad, pero el producto no es una autorización administrativa de mi producto sanitario de in vitro, sino que es una certificación por esos organismos notificados de los que he hablado antes, notificados ante la Comisión Europea, es decir, ellos están acreditados y a la vez me evalúan y me acreditan. Los organismos notificados, que pueden ser públicos o privados. ¿Cuál es el papel de las autoridades competentes entonces en el caso de los productos sanitarios in vitro? Pues vigilar que se aplica la legalidad, designar y controlar a esos organismos notificados, establecer un sistema de vigilancia y control del mercado de productos sanitarios in vitro, si hay que adoptar medidas necesarias para salud pública, alertas, retiradas, algunos permisos excepcionales y autorizar aquí sí las investigaciones clínicas con productos sanitarios o los estudios de funcionamiento de los de in vitro. Es decir, no es una autorización previa del producto, pero sí de la investigación clínica que he de realizar para certificar mi producto. Entonces, aquí tendremos que contar con la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios para la autorización de la investigación clínica. Con ello, se lo aportaré. Perdona, 5 minutos más o menos, Sí, ¿vale? Para que sí, que este no le dejamos tiempo a Lisa, tienes razón. Perdón. Voy deprisa. Creo que me quedan 3 diapos. Bueno, lo que digo, ¿qué hacemos con esa evaluación clínica? Se la aportamos a ese organismo notificado. Aquí os pongo elegir un organismo notificado. ¿Por qué? Porque yo puedo decidir si se lo tramito ante otro que esté en otro Estado miembro incluso. En España solo tenemos uno que es público, que es el Centro Nacional de Certificación de Productos Sanitarios, que es el que se llama Organismo Notificado 0318. Pero en ese enlace que os pongo se pueden ver todos los demás acreditados en la Unión Europea. ¿Qué ocurre? Que por eso os incido que estos organismos se están notificando, se están preparando para certificar también inteligencia artificial. Entonces, cuando llegue ese momento, porque por eso están esas fases transitorias de aplicación del reglamento IAR y que suele hacerse, como digo, en los reglamentos europeos, para irnos todos adaptando, con lo cual esos mismos se irán apareciendo, que además evalúan y certifican inteligencia artificial. La siguiente. Como os decía, ¿qué nos va a diferenciar a unos desarrolladores, a unas empresas de otras que estemos en este mare magnum, en esta vorágine que hay de inteligencia artificial aplicada a todo? Pues que nos va a diferenciar el marcado CE. El marcado CE no es que es digamos, no es voluntario, no es una ley, eso es una leyenda urbana, es obligatorio porque soy un software con fines médicos específicos. A partir de ahí tengo que aplicar el que me toque, productos sanitarios o productos sanitarios para diagnóstico in vitro. Porque el fabricante tiene que elaborar una declaración de conformidad con los requisitos generales de seguridad y funcionamiento y de las normativas que le sean aplicables a su producto. No solo esas, sino que si además incorpora o es una IA en sí misma, tendrá que cumplir en su día y con los plazos establecidos con el reglamento de IAR también. Por tanto, en esta evaluación clínica que hay que aportar, sí que tendremos que pedir autorización al Departamento de Productos Sanitarios de la agencia nuestra para que nos autorice la investigación clínica o el estudio de funcionamiento según los casos. Evidentemente tendremos que hacer un seguimiento de poscomercialización, notificar incidentes graves y acciones correctivas de seguridad, porque estamos hablando de patologías, de salud y de riesgos. Y la última, me parece, en definitiva, resumir. ¿Cuál es la vía en España? El artículo 30 del Real Decreto 192/23 sobre productos sanitarios. Aquí se nos detalla cómo tenemos que realizar este procedimiento para autorizar la investigación clínica previa del software médico o del in vitro software para garantizar repetibilidad, es decir, para que algo sea comprobable tiene que ser estandarizado, tiene que ser repetible para que lo pueda comprobar que sus efectos son los que dice el fabricante conforme a las instrucciones de uso. La fiabilidad, el rendimiento, por supuesto, la validación y la verificación del software es esencial, aportando evaluación clínica y demostrando beneficio clínico. Hay que demostrar beneficio.
y conforme a la descripción clara de la finalidad prevista. Otra cosa muy diferente con los medicamentos, en los productos sanitarios no cabe el uso fuera de indicación bajo la responsabilidad del profesional, sino que aquí, si las instrucciones del fabricante dicen que hay que usarlo de una determinada manera y lo queremos usar de otra para otra finalidad, hay que pasar una nueva evaluación de conformidad con nueva acreditación mediante evaluación clínica. Y por último, decir esto, que hay también otra, digamos, probablemente creencia por desconocimiento de que los productos sanitarios, o sea, los software que se aplican en el sector sanitario son de clase 1, de autocertificación por el fabricante, que no requiere pasar por organismo notificado, pero no es así. O sea, la regla 11 del anexo 8 del Reglamento Europeo de Productos Sanitarios deja claro que en prácticamente todas las ocasiones, por nivel de riesgo y por fines médicos, va a tener que ser clase 2A, 2B o 3, que requiere pasar por un organismo notificado. Y en este sentido es en los que insisto que esa va a ser la diferenciación de nuestros desarrollos y nuestras empresas. Haber realizado toda la tramitación y acreditar el marcado CE, porque cuando nos lo pidan en fase de implementación, en fase de comercialización, en un centro sanitario, en un sistema autonómico de salud, tendremos que tenerlo, porque si no, no podremos aportarlo. Y yo creo que con esto podemos pasar ya a la parte de Lisa y a las dudas seguro que habrá en el coloquio. Pues nada, muchísimas gracias a las dos. La verdad que agradecer vuestras presentaciones porque han sido interesantísimas. Vamos, yo estaba pegada, pero luego efectivamente dejaremos unos minutillos al final para que puedan transmitirnos, para poder comentar alguna cosa. Vamos a dar paso a Elisa, que la veo ya por aquí. Elisa Martín, os la presento. Es directora del área de salud del Instituto de Ingeniería del Conocimiento, arquitecto distinguido de sistemas de información de Open Group y lidera la puesta en marcha de soluciones inteligentes en el sector salud. Ella habitualmente conecta la investigación con el mercado, incluyendo la analítica avanzada, la inteligencia artificial y los procesos asistenciales. Además de su trabajo en el instituto, colabora con startups digitales, asesorándolas sobre todo en la parte tecnológica, ¿no? Tiene más de 40 años de experiencia en el sector. El bagaje profesional de Elisa es muy amplio y en su última posición, antes de estar en el Instituto de Ingeniería del Conocimiento, estuvo como directora de Tecnología e Innovación de IBM España, Portugal, Grecia e Israel, formando parte del comité de negocio durante 9 años y además fue miembro del equipo de liderazgo de la Academia de Tecnología de IBM. Pues nada, Elisa, deseando escucharte, adelante y muchas gracias. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias, Fernando, por la invitación a estar aquí. Muchas gracias a todos los presentes por compartir vuestro tiempo con nosotros y espero que os sea de utilidad. Bueno, yo y quiero agradecer muchísimo a Maite y a Nuria, ¿no?, que nos han contado lo anterior, porque de verdad que yo cada vez que me cuentan los temas del reglamento aprendo algo más, ¿eh? Y además verlo también ordenadito como lo tenéis y tan claro, la verdad es que facilita muchísimo, o sea que muchísimas gracias. Bueno, pues a mí me ha tocado hablar fundamental. Mi conferencia se divide como en 3 partes, ¿vale? La primera parte tiene mucho que ver con lo que nos han estado contando, pero desde el punto de vista muy práctico, ¿vale? Nosotros en el instituto hemos puesto en marcha un producto que está basado en inteligencia artificial, que se llama ViaLert Sepsis, y que es un sistema que genera alertas en base a un motor de inteligencia artificial y que con ese motor somos capaces de predecir si un paciente va a desarrollar sepsis en las próximas 24 horas. Este es una solución de alto impacto. La sepsis es uno de los motivos más importantes de mortalidad y además la sepsis es una enfermedad tiempo dependiente que cuanto antes pueda reaccionar el médico frente al desarrollo de la enfermedad, pero perdonad porque quiero ser exacta, realmente la sepsis no es una enfermedad, la sepsis es una evolución de la reacción del cuerpo, lo llaman un síndrome, y lo que el médico busca es
reaccionar lo antes posible frente a ese síndrome, ¿vale? Entonces, obviamente, tener una alerta que le permita al médico analizar al paciente lo antes posible en base al riesgo que se le está señalando, pues obviamente es una solución de impacto. Vale. Bueno, pues este producto llevaba en desarrollo unos 6 años y actualmente este año vamos a poder empezar lo que es la comercialización. Por lo tanto, ha sido un proyecto que lo hemos pasado por la fase de investigación, por todas sus etapas. Obviamente también lo hemos pasado por la parte de innovación y aquí correspondiente o diferenciando con otros posibles proyectos, la etapa que hemos tenido que añadir es todo el proceso para conseguir el marcado CE. Y por último, obviamente, y es la etapa que estamos iniciando ahora, estamos en la comercialización y en la fase de venta. Pero lo importante que tiene que ver con respecto a todo lo que nos han estado contando es que durante todo este proceso, 2 años después de haber empezado la parte de investigación, nos damos cuenta, en vistas a los reglamentos, que lo que nosotros tenemos es un software autónomo que tiene un propósito médico y, por lo tanto, se le considera un producto sanitario activo. Y en ese momento, lo voy a decir coloquialmente, se nos cae toda la reglamentación encima, ¿vale? Porque nos damos cuenta de que sí, tenemos que hacer mucho trabajo de desarrollo, tenemos que hacer muchos trabajos de validación con hospitales. El producto se está validando o se ha validado en 3 hospitales de diferentes regiones, pero no habíamos caído en la reglamentación. Y una vez que caemos en la reglamentación nos encontramos con una gran dificultad de tener los compañeros imprescindibles para poder entender realmente cuál es el impacto de toda esa regulación, ¿vale?, en el desarrollo de nuestro producto. Esto nos costó bastante y solo cuando conseguimos identificar una consultora con la cual pudimos empezar a trabajar, a entender lo que significaba ese impacto del reglamento, es cuando realmente empezamos a avanzar, ¿vale? Luego aquí unas recomendaciones. En la fase de investigación tenéis que empezar todo lo que tenga que ver con el reglamento, ¿vale? Y además tenéis que ser muy cuidadosos de entender, uno, que estáis hablando de un producto sanitario, que el producto sanitario y el reglamento cubre todo el ciclo de vida del producto, incluida la postcomercialización, y que por lo tanto en tu fase de investigación tienes que tener en cuenta todo el ciclo de vida del producto. Es decir, tienes que desarrollar elementos que te permitan dar cobertura a todo el ciclo de vida del producto. Esto para nosotros ha sido que en los últimos 2 años, hemos tenido que desarrollar sistemas de monitorización, y no exclusivamente de monitorización de los modelos, sino sistemas de monitorización que permitan monitorizar todo el comportamiento de la solución y que permita la generación de incidencias de forma automática para que además automáticamente puedan ser notificados los organismos notificados de que existe un problema, ¿vale? Todo esto lo tienes que encuadrar dentro de tu fase de investigación. Además, no solamente tienes que pensar en todo este concepto de incidencia, sino que además tienes que ir guardando todas las evidencias de lo que tú vas ejecutando, ¿vale? Y por lo tanto, tienes que pensar en un sistema automático que te vaya registrando todas las evidencias de los puntos de control del producto y que además esas evidencias las puedas guardar durante el tiempo que te exige la regulación. Y todo esto, pensar que vuelve a ser elementos que forman parte del producto, ¿vale?
Obviamente también tienes que pensar en los temas que tengas que ver con operación, etc. Bueno, pues cuando ya tienes todo esto, puedes empezar a trabajar, ¿no?, en las tareas específicas de lo que tenéis ahí señalado, de lo que es sacar el marcado CE. ¿Qué es lo que pasa? Que, y lo ha dicho, en España solo hay un organismo notificado. Como lo que nosotros estábamos desarrollando era un modelo, un software autónomo y por lo tanto era un producto sanitario, esa certificación tiene que ser a través de un organismo externo, ¿vale? Solo os diré que nos costó 6 meses conseguir que un organismo notificado nos hiciese una oferta para hacer la regulación. 6 meses para darnos una oferta, ¿vale? ¿Esto por qué? Pues porque primero estábamos certificando, y bueno, lo voy a decir porque estoy orgullosa de ello, creo que somos, sé que somos el primer modelo de inteligencia artificial certificado en la Unión Europea. Y por lo tanto, no muchos querían meterse en este jardín, ¿vale? Al final conseguimos que un organismo notificado, y lo voy a decir el nombre, porque gracias a ellos estamos aquí, es Intertech, gracias a ellos conseguimos empezar la certificación. Además, nosotros somos considerados clase 2A, ¿vale? Y esto también conllevó sus discusiones, porque no teníamos claro si éramos 2A, si éramos 3. Bueno, también conllevó sus discusiones. Luego, una de mis recomendaciones, que ahora además se junta a la recomendación de lo que nos trae el reglamento de la inteligencia artificial, es que desde el principio tenéis que tener en consideración cuál es el nivel de riesgo de vuestra solución y poneros en marcha desde el momento 1 para cumplimentar todos aquellos elementos que vais a necesitar. Aquí os he señalado, he utilizado un poco las imágenes que tienen que ver con el reglamento de la inteligencia artificial, pero es que son muy semejantes a lo que tienes que hacer cuando empiezas con el reglamento del marcado CE, el reglamento de dispositivo médico, ¿vale? Entonces, un modelo como el nuestro, una solución como la nuestra está considerada una solución de alto riesgo y por lo tanto tengo que tener en consideración todos estos elementos. Tengo que empezar, y esto es sumamente importante porque a los que empezamos con soluciones y somos una especie de startup, esto de hablar de sistemas de gestión de riesgos y calidad nos gusta muy poco. Y es uno de los elementos clave de todo el proceso. Y además os lo van a pedir y os van a certificar vuestro modelo de gestión de riesgos y de calidad. Y para hacerlo bien hay que empezarlo desde el momento 1, ¿vale? Hay que tener en cuenta que nos van a pedir y nos piden que todo lo que hagamos como software activo tenga supervisión humana. Y por lo tanto tengo que diseñar dentro de mi solución los elementos que van a permitir esa supervisión. Tengo que tener en cuenta, como ya hemos dicho antes, todo lo que tiene que ver con la privacidad, con la seguridad. No voy a insistir más porque ya se ha comentado, ¿vale? Obviamente tengo que trabajar en todo lo que es la transparencia y comunicación de la información. Esto os lo comentaba antes. Tengo que guardar las evidencias y tengo que hacer un seguimiento de las incidencias para que si en un momento dado se produce una incidencia de riesgo, notificar a través de lo que se llama el proceso de vigilancia, notificar a las autoridades de la situación, ¿vale? Todas estas cosas, yo no sé cómo suenan, pero yo cuando me las empezaban a contar, yo decía, y tenemos que notificar, y tenemos que, la verdad es que se me hacía como un arco de iglesia, ¿no? Pero luego te das cuenta de que eres un dispositivo médico y que, por tanto, tienes una serie de obligaciones que el software tradicional no las tiene, ¿vale? Luego, por otro lado, tienes que establecer y mantener la documentación, otro dolor de cabeza, pero absolutamente relevante, porque la documentación es tu seguro
frente a las auditorías. Y es muy importante mantener. Y el otro seguro que tienes frente a las auditorías es el siguiente cuadro que tenéis al lado, que es mantener la trazabilidad de todo el ciclo de vida de tu solución. Y esto, el único mensaje, o el mensaje que quisiera que os quedaseis con él en la cabeza, es que de todo esto os tenéis que ocupar desde el momento cero. Porque cuando os ocupáis, como me he ocupado yo, a partir de que yo ya tenía casi validado un modelo, ¿vale? El gran problema es que de repente amplificas el tiempo hasta llegar a la comercialización, lo extiendes, ¿vale? Tu planificación de tu salida de producto al mercado de repente se ve ampliada en casi 2 años y en un presupuesto con el cual tú no contabas. Por lo tanto, lo que me gustaría que os quedaseis en la cabeza y como resumen de todo esto es la reglamentación está ahí, la reglamentación es buena, la reglamentación sirve para cuidarnos a todos y tenemos que ser capaces de empezar con todo lo que significa la regulación desde el momento 1. La otra misión que tenía yo hoy era hablar de la IA en el sector salud. La verdad es que cuando te pones con esto, te pones un poco a temblar, porque la realidad es que cuando hablamos del sector salud, fijaros de cuántas áreas empezamos a hablar. Y lo que pasa es que cada una de esas áreas tienen usos de la tecnología específicos y otras áreas tienen muchísimas cosas en común y varias de estas áreas tienen muchísimas cosas en común. Luego, lo primero que yo me encuentro con todas estas, cuando quiero afrontar este tipo de discursos, es que es muy difícil catalogar, es muy difícil hacer cajas y pensarlo. Esto es, en este área lo que se está haciendo es esto, en este área lo que se está haciendo es esto, etc. Por lo tanto, dejarme de hablar, creo que en el sector salud hay una tendencia, y creo que es la adecuada, de hablar más de casos, de ejemplos, de casos de uso, de escenarios donde poner. Y esto a mí personalmente me gusta mucho. ¿Por qué? Pues porque es cierto que cuando hablamos de inteligencia artificial siempre nos ponemos en la parte más técnica de lo que esto significa. Pero resulta que lo más importante de la inteligencia artificial es la visión de que es una herramienta que somos capaces de introducirla dentro de nuestros procesos productivos. Y por lo tanto, creo que es más importante fijarnos en esos casos de uso que representan el cómo esa herramienta se embebe en el proceso, ¿vale?, que en la visión más tecnológica de lo que es la inteligencia artificial. Pero dentro de este contexto de la inteligencia artificial hay que pensar que realmente lo que le está pasando al sector no es que haya inteligencia artificial, es que el sector está sufriendo o evolucionando, vamos a ponernos en la parte positiva, evolucionando a través de una transformación digital. Una evolución que es imprescindible para el sector y que es la digitalización la que está empujando esa transformación. Desde la Organización Mundial de la Salud, esta transformación digital la ven basada, apoyada en 6 pilares. No me voy a detener en ellos, pero sí que quiero que veáis cómo ya esos pilares están reflejando diferentes tipos de tecnologías que deben dar el soporte, ¿vale?, a cada una de esas misiones, que tiene que se le adjudica la transformación digital. Y en esta parte donde nosotros nos vamos a fijar es en el pilar 5, que es la inteligencia artificial y que habla de los datos y que habla de las herramientas que nos permiten hacer la explotación de esos datos. A mí me gusta ver la inteligencia artificial, como os he dicho antes, como una herramienta y que es una herramienta para el cambio. Esta herramienta, al final, se alimenta de un montón de diferentes tipos de datos que vienen desde diferentes fuentes. Datos que vienen desde dispositivos como lo son los smartphones, en donde puede venir información, donde puede venir sensorización,
diferente tipo de información. Datos como son los registros médicos. Aquí me gustaría haceros notar que un registro médico, que son las historias clínicas que tienen en los hospitales o la atención primaria, tiene muchísimo tipo de información, no solamente la información tabular, sino que tiene información como pueden ser radiografías, como pueden ser informes que son PDFs, que están escritos a mano por los médicos, etcétera. Datos medioambientales, que también son importantes a la hora para diferentes tipos de enfermedades, para diferentes tipos de evoluciones de pandemias, por ejemplo. Datos que van a venir de imágenes, datos que vienen de series de tiempo fisiológicas, que están medidas por otros dispositivos a través de sensores, datos que son de la genómica, datos que vienen de redes sociales y que hablan de comportamientos humanos y, obviamente, datos que vienen directamente desde lo que son sensores o lo que son dispositivos. Todos estos datos son utilizados por una herramienta, un motor, que está basado en una serie de técnicas, que son las técnicas de inteligencia artificial, y que me van a ayudar a construir esos casos de uso que tienen un impacto en el entendimiento en el entendimiento de los datos médicos. Por ejemplo, ¿qué quiero decir con esto? Pues utilizamos técnicas de inteligencia artificial para leer las radiografías, o para leer los tags, o para leer las resonancias, o para leer las imágenes de patología. Estamos utilizando técnicas de inteligencia artificial que nos permiten extraer conocimiento de una serie de documentos médicos o de una serie de imágenes médicas, ¿vale? Lo mismo pasa con los procesamientos de lenguaje. Utilizamos técnicas de procesamiento de lenguaje para extraer datos de las historias clínicas o para extraer fenotipos de las historias clínicas. Todo esto lo hacemos a través de modelos de inteligencia artificial. También estos motores nos sirven para ayudar a la decisión médica. El producto que os he comentado, que se llama Vialer, es un producto de ayuda a la decisión médica a través de las alertas. Nos ayudan a hacer una personalización de la medicina. Podemos pensar en utilizar este tipo de motores, por ejemplo, para ver el impacto de un tratamiento, entender el impacto de un tratamiento dependiendo de los fenotipos de las personas. Nos puede ayudar a la medicina preventiva. Cada vez más estamos viendo biomarcadores que están utilizando técnicas de inteligencia artificial para hacer el cribado, por ejemplo, de cáncer de colon, ¿vale? O nos pueden ayudar al descubrimiento de nuevos fármacos. Y, por supuesto, y no lo quiero olvidar, aunque no tiene el mismo glamour, pero nos pueden ayudar a lo que es la administración eficiente, a la gestión en los hospitales, a la gestión a las aseguradoras médicas y a la gestión de los sistemas sanitarios en general, de los sistemas nacionales de salud. Luego, fijaros para todo lo que nos puede servir. Y, de hecho, la tecnología que hay por debajo de todo esto y solo os he puesto los grandes palabras, porque si no, entrar en cada una de las posibles, ¿no?, técnicas que hay por debajo de estas grandes categorías, pues resultaría súper largo. Entonces, voy a centrarme en que penséis que la categorización fundamental está en aquellos algoritmos que nos ayudan a la optimización. Por ejemplo, la gestión de la lista de espera para cirugía es un puro algoritmo de optimización, ¿vale? O la gestión, por ejemplo, del mantenimiento de los dispositivos en un hospital es un puro algoritmo de optimización. Luego está la analítica de predicción, que normalmente se utiliza a través de Machine Learning, de lo que son sistemas de aprendizaje automáticos, y estos sistemas de aprendizaje son muy buenos haciendo la caracterización o la identificación de patrones, ¿vale? La herramienta nuestra, por ejemplo, es de este tipo, y lo que hace es identificar si un paciente ha tenido, si un paciente ha tenido sepsis o el paciente no ha tenido sepsis, ¿vale? Y normalmente en muchos casos muy asociados a lo que es el diagnóstico y a lo que es el pronóstico, ¿no?, de la enfermedad,
muchos casos están muy asociados a este tipo de categorización. Luego está la IA generativa, de la cual yo creo que ya hemos oído todos y en la cual está ahora mismo en boga y de la cual esperamos mucho. Y es verdad, pero a mí la verdad es que me gustaría que empezásemos a verla de nuevo como algo muy pragmático y de cómo la podemos utilizar para nuestros procesos diarios, más que una visión tan generalista como la que tenemos ahora mismo. Y de hecho, nosotros que ya estamos trabajando con ello, estamos viendo el impacto que puede tener en la transformación de ciertos casos de uso que ya utilizaban inteligencia artificial, mejorando la capacidad de impacto en el uso por parte de los médicos. Y por último, y la última tecnología que se está poniendo en marcha es una tecnología que la llaman de la inteligencia artificial dirigida por hipótesis, ¿vale? Esto conlleva que básicamente lo que quiere decir es que en todas las otras categorías la inteligencia artificial se entrena a través de los datos, ¿vale? Son los datos los que dirigen el comportamiento del modelo, pero la inteligencia dirigida por hipótesis, además de los datos, son una serie de corpus de conocimiento, es decir, de contenido, de conocimiento y una serie de reglas, las que además alimentan también el modelo. Esto lo que hace es acelerar la llegada a soluciones y ya se están utilizando, os he puesto un ejemplo luego, en temas de desarrollo en la investigación, en el avance del desarrollo de cáncer. Elisa, disculpa, 5 minutos, ¿vale? Más o menos. 5 minutos, de acuerdo. Bueno, gracias. pues con todo esto, y os podéis, no sé si esta transparencia es la que más me ha costado hacer, y más que nada por poner todos los casos, ¿vale? Entonces, os he puesto aquí multitud de casos de uso en los cuales la inteligencia artificial actualmente, ¿vale?, ya está proporcionando valor, ¿de acuerdo? Los he agrupado en diferentes áreas de la pantalla para que vieseis un poco y he intentado que estuviesen alineados con las diferentes tecnologías. Pero lo que sí es cierto es que esta IA generativa, que tenéis la parte de la IA generativa, se va expandiendo. Y estamos ya haciendo lo que llamamos modelos multimodales, es decir, que estamos combinando diferentes tipos de tecnologías para ampliar más el impacto de lo que son las soluciones. Bueno, aquí os he puesto realidades, noticias que además vienen del sector de revista médica. No he querido, esto es lo que, esta noticia de la Clínica Mayo es la que está asociada a este tema de la IA dirigida por hipótesis y son de los primeros que están aplicando de forma directa este tipo de tecnología, justamente como os decía, para la investigación y el tratamiento contra el cáncer. Bueno, y luego os he puesto otros ejemplos, permite concienciar sobre los problemas emocionales del cáncer. Esto está muy basado en la IA generativa, va a permitir cubrir el aumento de demanda que le espera al médico. Yo estoy absolutamente convencida. El otro día hablaba con un radiólogo y yo le decía, ¿cuántas radiografías hacíais hace 20 años? ¿Y cuántas radiografías hacéis ahora? Ahora mismo no habría suficiente gente para poder cubrir toda la demanda de radiografías y poder atender de forma precisa, ¿no?, al diagnóstico que se necesita. Y bueno, tenéis aquí muchísimas más ejemplos, están todos sacados de la redacción médica para que veáis un poco lo que está ocurriendo y no he dejado de poner mi ViaLER, que también le tenéis ahí, ¿vale?, como un ejemplo que en estos momentos pues, es un ejemplo de inteligencia artificial ya considerado dispositivo médico. Y por último, y ya voy terminando, el impacto de la evolución en el sector, como os decía, se va a ver muy impactado, altamente impactado por parte de la IA generativa y por esta parte de la IA dirigida por hipótesis. Básicamente esta última parte porque en muchos casos no hay suficientes datos y por lo tanto hay que alimentar a los modelos a través de otras, digamos, otras técnicas, ¿no?, que permitan la llegada a soluciones. Lo bueno es que además aumentaría algo que también hemos estado hablando anteriormente, que es la explicabilidad.
esta IA generativa ayudaría a aumentar la capacidad de explicabilidad de los modelos y que va a impactar, estas dos áreas van a impactar fundamentalmente a este tipo, ¿no? A este tipo de categorías de casos de uso que vamos a ver evolucionar. Los que tenéis más oscuros más fuertemente, los otros van a ir evolucionando y los que tenéis más oscuros se van a ver más fuertemente impactados por estas nuevas tecnologías y los otros van a ir evolucionando más lentamente, pero y a través de tecnologías más tradicionales, ¿vale? Y por último, querían que os hablásemos de las fortalezas y de las fortalezas, de las debilidades, amenazas y oportunidades. Yo creo que las fortalezas que tenemos ahora mismo y de cara al futuro es justamente la tecnología. La tecnología es una fortaleza para el sector. La tecnología es fiable. La regulación también nos hace fiable, aunque luego veréis que también os la pongo como una amenaza, ¿vale? Pero estamos en un sector robusto desde el punto de vista tecnológico y desde el punto de vista de regulación. Además, el sector tiene otra fortaleza que hace 4 años no la tenía, pero ha evolucionado rápidamente. Ya tenemos a la gente convencida. O sea, ya casi tenemos el 50% de convencidos y el 50% de no convencidos. Pero es un sector con un alto nivel de, o sea, no sé si alto, pero ya tiene un cierto nivel de convencimiento, ¿vale? Y no solamente es el sector en general, pero sino también los profesionales. Desde el punto de vista de amenazas, lo que nos vemos es que a esos mismos profesionales les falta formación y además que como la IA está ahora mismo en un boom, pues no siempre se acometen los casos con lo suficiente experiencia y profesionalidad. Y yo lo que recomendaría es que fueseis muy cautos y que realmente buscaseis a expertos del sector, a expertos de la inteligencia artificial que os ayude a poner en marcha vuestros modelos. Y que no todo es IA y no todo el mundo sabe hacer bien la IA. Y bien en base a la regulación. Y esto es muy importante. Rodearos de buenos expertos, tanto desde el punto de vista de la regulación como desde el punto de vista de la inteligencia artificial. La regulación en sí misma, la verdad es que sí que es una amenaza. Y fijaros que yo hablo de ella desde el punto de vista positivo y desde el punto de vista negativo, ¿vale? Y desde el punto de vista negativo, ¿por qué? Pues porque si no conseguimos que la puesta en marcha de esa regulación se nos apoye tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista de velocidad, ¿vale? Pues será un palo en las ruedas, ¿vale? Entonces, la regulación sí, pero el sector necesita soporte para que las soluciones no se vean impactadas desde el punto de vista de tiempo y desde el punto de vista de costo, ¿vale? Y por último, debilidades, el bajo nivel de digitalización del sector, la gran dispersión de datos sin gobernanza que tenemos actualmente, aunque esto va a ir cambiando, porque lo que sí que tenemos y es una oportunidad es que yo creo que las autoridades sanitarias, bueno, es una creencia personal, pero yo creo que estamos ahí, no quieren perder la oportunidad que significa el apoyo de la IA en la digitalización del sector y en la puesta en marcha de casos de uso. Ya estamos viendo cómo las diferentes regiones se están poniendo en marcha y hay una gran variedad de casos de uso, luego hay un gran mundo de oportunidad. Y aquí lo dejo esperando vuestras preguntas. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias, Elisa. Lo mismo, interesantísimo. Bueno, vamos un poquito justos de tiempo, pero no quería cortar ninguno de los dos bloques porque la verdad que se tratan unos temas estáis metiendo tanto en el tema que además está ahora muy en boga, ¿no? Y es una discusión muy abierta que hay ahora mismo en el sector. Y bueno, os decíamos por el chat a los participantes que si hay alguna pregunta que no nos da tiempo a comentar ahora, nos la escribáis. Ahora os vamos a dar un correo electrónico, si no, nos lo mandéis por correo y nosotros se lo transferimos a los ponentes para que os puedan contestar de forma breve. Fernando, seguro que quieres preguntar algo, ¿no? Pues sí. Como no.
La verdad es que ha sido, venía con expectativas, ya a título personal, y la verdad es que ha sido, vamos a utilizar el lenguaje coloquial, un baño, ¿no? Pero voy a centrar solo en uno porque tengo muy poco tiempo para luego hacer el cierre. En una pregunta que es, bueno, con todo lo que habéis expuesto en las distintas intervenciones, tenemos un periodo transitorio, pero este periodo transitorio hay dos características. Uno, se añade, hasta donde he entendido, una nueva capa legislativa que además se cruza con las que ya había en toda la parte de regulación sanitaria. Y por otro lado, cogiendo la última parte que has comentado, Elisa, no se nos escapa, creo que a nadie, que va a haber una explosión de casos de uso. Es decir, va a haber una explosión de soluciones que se van a tener que, vamos a decir, poner o cumplir la normativa en ese periodo. Es decir, no estamos otra vez ante un momento, como ya nos ocurrió hace casi nada, de absoluta saturación a la hora de que los reguladores autoricen. Y dejo la pregunta abierta a cualquiera de los que habéis intervenido. Yo te diría que sí, Fernando. De hecho, eso es una de las grandes preocupaciones tanto de las empresas y además soy consciente que también es una preocupación a nivel ministerial y va a pasar como no se pongan medidas. De hecho, yo os lo comentaba. O sea, la agencia, no diré el nombre, ¿vale? Pero el organismo notificado español no está omitiendo casos de uso de inteligencia artificial, ¿vale? Tienes que irte fuera. Entonces, el irte fuera, fijaros lo que yo os he dicho de lo que nos ha costado. Supongo que ahora si va alguien, pues será más corto, la gente ya está más concienciada, pero la realidad es que sí, nos lo podemos encontrar si no se toman medidas urgentes. No sé qué opina el despacho de Maite. A lo Sí, mejor. vamos, respondo por Maite porque es de que tú lo has sufrido, Elisa, o sea, es que es un cuello de botella, ¿no? Ya se ha sufrido con los organismos notificados para adecuarse a reglamentos nuevos, ahora añádele el que se adecúen también a poder ellos de evaluar y certificar inteligencia artificial, sea autónoma o integrada, ¿no? Y lo único es eso que, bueno, pues supongo que a lo mejor se amplíe un poco más alguno de los periodos, pero en definitiva la idea es ir adaptándose ya y era un poco lo que decía. Yo sé, o sea, somos conscientes de que no es fácil y que requiere toda una inversión, una planificación, tú lo has explicado perfectamente, pero que la diferencia va a estar en ponernos ya, el que pueda, ponernos ya y a trabajar ya y desde el inicio, desde el diseño, como decías, de lista y para llegar lo antes que podamos, porque si lo dejamos para lo último no vamos a poder ni entrar. Yo no voy a añadir mucho más. O sea, la realidad es que, como dice Nuria, las empresas lo hemos estado viviendo ya para producto sanitario y para producto sanitario de diagnóstico in vitro, que hay listas de espera y que realmente ni siquiera en algunos casos los propios organismos notificados nos están dando la oportunidad de certificar todos los productos. A lo mejor nos certifican uno de toda la gama y dicen, bueno, y a todo lo demás te voy a dar un certificado como cumplimiento relativo y ya los iremos certificando. O sea, que si eso ya está pasando sin meter elementos de inteligencia artificial, porque además muchos de ellos ni siquiera tienen especialistas hoy por hoy para poderlo hacer, pues bueno, esto puede ser imposible. O sea, puede ser como la hecatombe. Al final, lamentablemente, el que sufre es el usuario final de esto, el paciente, porque esto es innovación. O sea, yo ahora rompo un poco la lanza por el tema de la innovación, porque nos olvidamos que al final siempre queremos que vengan las mejores, o sea, digamos, las mejores innovaciones y las más fiables y los mejores avances para el paciente. Pero realmente es que si no damos los medios, si no se dan los medios desde las autoridades, si no se generan organismos notificados que puedan cumplir con esto, pues estamos un poco, o sea, vamos nuevamente a meter la innovación muy, muy tarde otra vez en el mercado. Nos va a costar mucho. Yo quería haceros una pregunta que estaba pensando, ¿no? Con todo lo que habéis contado. Esto es un tema de opinión, pero por lo que como vosotros ambas, o sea, las tres, perdón, trabajáis también en otros países europeos y tenéis un poco esa perspectiva internacional, ¿no? Desde vuestro punto de vista,
¿Cómo creéis que nuestro país está posicionado para adaptar este nuevo reto, ¿no? de la incorporación de la inteligencia artificial en salud? ¿Se están haciendo las cosas con la suficiente agilidad? ¿Somos de los países que estamos más en cabeza liderando y están en las discusiones? ¿O bueno, vamos retrasados? ¿Qué feeling tenéis, no? A ver, si lo distingues en dos planos, en el plano del conocimiento, el país está muy capacitado, ¿vale? Hay un alto nivel de conocimiento, no solamente desde el punto de vista técnico, sino también desde el punto de vista, o sea, digamos, desde el punto de vista de investigación en las técnicas de inteligencia artificial. Somos un país muy avanzado en procesamiento de lenguaje, por ejemplo, ¿vale? Somos también, hay muchos buenos ejemplos en temas de procesamiento de imágenes. No solamente en las técnicas, sino también en la aplicación y sobre todo en la aplicación. Somos un país muy práctico y entendemos bien cómo aplicar las técnicas, ¿vale? Y ese es el plano donde como país tenemos muchas capacidades y podemos competir a cualquier nivel, ¿vale? El problema que tenemos es el que acaba de decir Maite, es con nuestro proceso de innovación, con nuestro marco de innovación, ¿vale? Sí, por mucho que tú tengas buenas técnicas y si veis los índices de innovación, yo es que soy muy mala de memoria, pero no somos el mejor país en innovación en Europa. De hecho, estamos a la cola de la innovación en Europa, ¿vale? Si las estructuras de innovación no nos funcionan, toda nuestra capacidad de conocimiento no nos va, no la podemos poner en marcha, no la podemos poner de forma efectiva, ¿no? Que produzca impacto. Luego, sí, realmente tenemos un desafío frente a otros países y justamente tiene que ver con el marco, ¿vale? No solamente con el marco estructural que nos permite ejecutar la innovación con toda la carga que significa la regulación y todo aquello que tenemos que cumplir, ¿vale? Entonces, si ese marco estructural no funciona, y por cierto, no somos el único sector en el que no funciona, ¿vale? Pues obviamente no podremos competir. Yo aquí añadiría a lo que dice Elisa, que estoy totalmente de acuerdo. A ver, nosotros tenemos una magníficos profesionales, magnífica innovación en España. Se buscan los proyectos españoles para invertir en ellos, y hablo ya desde la perspectiva de capital riesgo, pero el problema es que generalmente muchos de estos desarrollos terminan en el marco de Estados Unidos. O sea, las empresas se mueven, salen de España, tienen un marco mucho más potente, inversores más potentes. Entonces, ¿qué pasa? Que al final nosotros como país tenemos muchísima investigación, tenemos muchísima innovación y muchísimos profesionales, pero proyectos que cuajen en empresa y en sector productivo que terminen explotándose, pues nos cuesta muchísimo, porque no tenemos un marco que propicie eso. Los inversores, y yo hablo un poco por los inversores y ya no tanto de la parte estatal, están buscando proyectos en fase de lo que llaman growth, crecimiento. No quieren startups. Y entonces ese marco de startups, si no se potencia, pues es muy complicado que coge en empresas. Y para llegar a growth, como estáis viendo, es que es un proceso bastante largo, que exige muchísima reglamentación, muchísimas pruebas, muchísima inversión y nos quedamos por el camino. O sea, lo hacemos, hay ejemplos como el que dice Elisa, se llega, pero se llega casi exhaustos. O sea, los proyectos llegan los pobres un poquito, yo diría, con la lengua afuera en recursos, con la lengua afuera en capacidad económica, con la lengua afuera porque el apoyo de las instituciones es muy bajo. No tenemos en España todavía alguien que pueda certificar como organismo público español este tipo de proyectos. Entonces, ir a buscar al exterior, pues os podéis imaginar, tiene un coste. Entonces, yo lo que veo es que no somos capaces de crear un tejido empresarial potente y que nos estamos quedando por el camino porque ese marco de transferir lo que sabemos, que además somos geniales, o sea, yo, vamos, veo unas cosas en España que no las veo en ningún otro sitio, se queda medio muerto. Entonces, algo tendría que cambiar para que esto funcione un poquito más rápido. Muchas gracias, Maite.
Bueno, pues ya se nos acabó el tiempo. Fernando además le gusta terminar muy puntual, así que vamos a ir cerrando la sesión. Nada, por nuestra parte, agradeceros muchísimo las intervenciones, de verdad que a mí personalmente me han parecido súper interesantes y se ha quedado la gente hasta el final, quiere decir que al resto también, porque aquí tenemos el aforo casi intacto. Y nada, doy paso a Fernando para que cierre la sesión. Fernando, por favor. Muchas gracias. Bueno, también agradeceros a todas las profesionales. A título personal me ha parecido muy interesante. Espero que también a todas las personas que nos habéis acompañado hoy, que también os queremos agradecer que participéis en estas masterclass. Hoy hemos intentado, en todas las masterclass, intentamos meterlo en un periodo de tiempo muy acotado, 1 hora y media. La de hoy podíamos haber estado toda la mañana y dejar cosas en el tintero. Os agradezco el esfuerzo de haber intentado, ¿no?, encajar en ese espacio de tiempo que os hemos otorgado. Y bueno, y dicho lo cual, un aviso antes de cerrar. Ha habido alguna pregunta en el chat respecto de las intervenciones, tanto de las presentaciones como de la propia sesión. La sesión ha sido grabada y, para que sepáis, aquellos que igual no lo conocéis, tenemos un espacio web que es Zein Health, y ahí en Zein Health hay un apartado de Masterclass, y ahí, en el periodo más o menos de 15 días, os mandaremos un correo, vais a tener la grabación, con lo cual podéis volver un poquito a lo que ha aparecido aquí, porque la verdad es que como había muy poco tiempo, el contenido ha sido potente. Pues bueno, aquellos que queráis volver a visionar la sesión, lo podéis volver a hacer, ¿de acuerdo? Y en todo caso, dejar la línea abierta en Zein para que nos podáis escribir al equipo de Zein, y cualquier cosa que os podamos ayudar, ya sabéis que estamos aquí para ayudar al emprendimiento. Sin más dilación, cerramos aquí la sesión y esperamos, pues bueno, volver a encontrarnos, casi todos estamos aquí, porque he visto, iba a decir muchas caras conocidas, pero muchos nombres conocidos, más en el listado. Bueno, en próximas masterclass, que solemos organizar 2, 3 al año, como decía al principio. Muchísimas gracias y seguimos apoyando el emprendimiento.